cuidado de nuestras almas. Tú tienes más cuidado de nosotros que de nosotros mismos, Señor. Y tú sabes lo que necesitamos, tú sabes lo que nuestro espíritu requiere, Señor. En el momento justo, en el momento exacto, Dios. Por eso que podemos agradecerte, podemos que necesitamos confiar en ti cada día más y ser más dependientes de tu Espíritu Santo y menos dependientes de nuestra lógica, de nuestro razonamiento, de nuestro intelecto, de nuestra voluntad, Señor. Padre, que tu palabra sea como esa espada aguda que dice, Señor, la Santa Biblia, que penetra hasta lo profundo de nuestro ser, Señor, y separa el alma del espíritu, es decir, nos da discernimiento, nos da una claridad, Señor, que solamente ella puede darnos, Padre, para que podamos ver lo que tú quieres en nosotros y separarlo de lo que debemos mantener alejado de nosotros, Señor. Ayúdanos en este día, Señor, a comprender, a prestar atención, Señor, a disfrutar este manjar maravilloso de tu palabra, Señor. Amén. Por eso es que cuando uno viene a la casa de Dios, uno tiene que venir con expectativas, uno tiene que venir con ganas de que Dios haga con nosotros lo que quiera. O sea, cuando usted va de visita a un lugar, usted no va simplemente por gusto. Lo voy a poner en el plano natural. Cuando usted va a un parque, usted va con un objetivo al parque. Cuando usted va a un restaurante, obviamente usted va con un objetivo al restaurante. Lo que quiero decir entonces es que si en lo natural podemos tener una intención cuando visitamos un lugar, ¿cómo no vamos a tenerlo cuando vamos a la casa de Dios? Usted viene a la casa de Dios entonces, ¿a qué? ¿A encontrarse con el pastor? ¿A encontrarse con la hermana de al lado? No, usted viene a encontrarse con el dueño de la casa, con su Padre, con su Salvador. Y eso es lo maravilloso, cuando usted tiene expectativas, porque usted no sabe con lo que usted se va a encontrar. Usted puede pensar en el programa, bueno, vamos a llegar, vamos a empezar la oración, entonces puede venir la alabanza, pero tenga expectativas por arriba de ese protocolo, de ese programa, porque aquí Dios hace como quiere. El problema está cuando nos confiamos, que ya yo me sé el programa, ya yo sé cómo va a ser el culto. Es que ese es el detalle. No es tu casa, es la casa de Dios, y Dios hace como quiere en su casa. Y ahí es donde tiene que estar nuestra expectativa, ahí es donde tiene que estar nuestro deseo. Yo quiero recibir de parte de Dios, yo no solamente vengo a glorificar y honrarlo junto con el resto de mis hermanos, sino yo vengo a postrarme a sus pies, como hizo la mujer que le vació un frasco de alabastro sobre sus pies. Ella vino humildemente tratando de llamar la atención y le vació un perfume costosísimo, que según la historia dice, ese perfume era uno de los más costosos de la época, costaba un año de sueldo mínimo. Costaba ese frasco que ella derramó. Imagínense, era dinero, mucho dinero. Pero ella simplemente vino a postrarse a los pies del Señor. No pasó desapercibida. El Señor dijo, lo que ha hecho esta mujer, lo hizo para preparar mi cuerpo para cuando fuera entregado, y lo que ella hizo será recordado por siempre. Y así fue. Está escrito en la Biblia. No sabemos cuál es su nombre, no sabemos de dónde vino, pero lo que hizo marcó el cielo. Amén. Así que vengamos siempre con expectativa. Vengamos siempre para ser marcados por Dios. Vamos al Proverbios 16:33. Proverbios 16:33 dice esta versión: podemos tirar los dados, pero el Señor decide cómo cae. Curiosamente, el mundo en general define la suerte como algo que está atado o depende del azar, de la casualidad, del destino, del universo, etc. Pero la Biblia define o apunta la suerte hacia la mismísima voluntad del Señor. Y eso no pasa con nosotros, los cristianos, que también hay algunos que se resienten sobre este tema, pero yo quiero que veamos la voluntad del Señor ahora hasta en estos casos. Porque esto es para que usted vea que el que escribió esto, inspirado por el Espíritu Santo, dejó muy claro
que los dados, que son parte del juego, puede ser un juego familiar, un juego de mesa, un juego de casino, de lo que sea, que aunque tú no sabes cómo van a caer, qué resultado te va a arrojar, me gusta porque esta versión dice que el Señor decide cómo caen. Esto me habla a mí que hasta algo tan insignificante como lo que son un juego de azar, los dados, no escapan de la soberana voluntad del Señor. Entonces yo no puedo pretender y creer que cada aspecto de mi vida que yo pase o no está condicionado a la voluntad de Dios. Eso es necesario saberlo, es tenerlo claro presente. Pastor, pero entonces ¿en qué momento juega o entra en juego la responsabilidad del ser humano? Porque todos tenemos capacidad de decidir también. Y hay otro refrán por ahí que dice que cada hombre se labra su destino, ¿no? Suena muy filosófico, suena muy bonito, pero hasta las mismas decisiones que nosotros pudiésemos llegar a tomar no escapan y no están enmarcadas dentro de la voluntad de Dios. Entonces, para nosotros los cristianos, la suerte no depende del azar, porque nosotros no le rendimos culto al azar, nosotros no le rendimos culto al universo. En pocas palabras, salga chivo o salga rana, Dios siempre gana. Lo voy a poner en el ámbito político. Está el sistema democrático donde la mayoría escoge y el que se quede con la mayoría, ese es el que gana. Están otros sistemas de poder, como los antiguos, que era la monarquía, los reyes. Se hacía lo que el rey decía y punto. Están las dictaduras, etc. Siempre ha habido cualquier cantidad de sistemas de gobierno, pero la Biblia me enseña que el que quita y pone reyes es Dios. Entonces, indistintamente del sistema de elección o la forma para abordar el poder, no quita que Dios haya permitido que esa persona haya llegado al poder. Una cosa que Dios lo haya permitido y otra cosa que Dios lo apoye. Son dos cosas muy diferentes. El que usted permita que algo ocurra no quiere decir que usted esté de acuerdo con eso. Pero dentro de la inmensa sabiduría, dentro de la inmensa capacidad de Dios de controlar todas las cosas, no hay nada que se escape de su dominio. Y eso es importante tenerlo presente porque eso a nosotros nos brinda esperanza, nos brinda confianza, nos brinda seguridad. Por eso que quise comenzar con este versículo, porque el escritor, que es Salomón, al cual Dios le dio mucha sabiduría, se dio cuenta que hasta el hecho de tirar los dados, no hay una casualidad detrás de esto. No hay casualidades, hay propósitos. El problema es que nosotros no conocemos el plan de Dios al 100% y que muchas veces Dios nos lo muestra de a poquito cuando son en relación a nuestra vida. Pero podemos estar tranquilos entonces de que hasta las cosas negativas que pueden ocurrirnos en nosotros están permitidas por el plan de Dios. Yo siempre he dicho que a la gente le gustan mucho las partes positivas de la vida, ¿no? Pero no nos gustan las partes negativas, obviamente. Pero yo siempre digo que si tú no tienes lo positivo y no tienes lo negativo de la vida, no se halla la electricidad. La electricidad se da porque tienes un polo positivo y un polo negativo. Si te falta alguno de los dos, no va a haber esa chispa. Y muchas veces en nosotros hace falta eso. Yo le voy a decir una cosa, los tiempos más difíciles que ha vivido la iglesia a lo largo de la historia cristiana, que ha tenido momentos muy duros y muy difíciles que afrontar, no le han hecho mal, le han hecho bien a la iglesia. De ahí es donde se han salido grandes predicadores, de ahí es donde se ha visto la pureza del Evangelio, de ahí es donde la iglesia ha brillado en santidad y en consagración al Señor. ¿Por qué? Porque eso negativo ha chocado con el Evangelio y ha producido esa energía, esa vida que emana de nosotros, como lo dice la palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero contrario, cuando la iglesia se le ha tocado afrontar momentos de gozo, momentos donde todo es prosperidad, momentos donde todo es cómodo, momentos donde todo es bonito, todo es color de rosa, se han levantado todo lo contrario. Ha habido una iglesia más libertina, ha habido una iglesia más mundana, ha habido una iglesia que abraza herejías, ha habido una iglesia, curiosamente, Vamos ahora a Hechos
Hechos 1:26. Este pasaje que vamos a leer acá es un pasaje que ha generado un poquito de controversia dentro de algunos círculos de la iglesia y ha generado muchos debates y discusiones, buscando siempre la ayuda del Señor para poder entender y comprender, porque no se explica cómo los apóstoles hicieron esto que vamos a leer acá. Dice: entonces echaron suertes y Matías fue elegido para ser apóstol con los otros 11. Le explico, le recuerdo lo que había pasado. Ya Cristo había muerto, había resucitado, ya tenía más de 50 días apareciéndose a mucha gente, a los apóstoles más de 2 veces se había aparecido, mucha otra gente ya lo habían visto. Bueno, estaban ya a punto de Hechos 2 de la venida del Espíritu Santo, pero recuerden que en todo ese proceso Judas se ahorcó y se mató, el que lo traicionó. Bueno, intentó ahorcarse. Digo porque intentó ahorcarse porque la Biblia registra que cuando se colgó del árbol, la rama se partió y se cayó y se abrió y se mató. Entonces, ya no eran 11 los apóstoles, perdón, no eran 12, eran 11, faltaba uno. Luego de la ascensión de Jesús, que fue el último momento donde los apóstoles lo vieron desaparecer en las nubes, ellos se reunieron y dijeron: bueno, la palabra dice, la profecía dice pues que esto iba a ocurrir, pero necesitamos ahora pues suplir. Dijeron: vamos a buscar entre las personas, entre hombres que cumplan con los requisitos. Obvio con eso. ¿Hay requisitos para ser apóstol? Sí hay requisitos para ser apóstol. Y ese es el problema con muchos apóstoles de hoy día, que no cumplen con estos requisitos porque no se puede cumplir. ¿Cuáles son esos requisitos? Lo dice el apóstol Pedro. Versículo 21. Entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús. Requisito para ser apóstol: tenía que haber sido discipulado por Cristo, tenía que haber conocido el ministerio de Cristo, tenía que haber sido testigo de la muerte, resurrección de Cristo, desde el día que Juan lo bautizó hasta el día que fue tomado entre nosotros. Tanto es muy difícil que alguien hoy día diga ser apóstol en el cargo, porque aquí quiero aclarar 2 cosas. La palabra apóstol viene del griego apostolo y significa enviado. Eso es lo que significa la palabra apóstol. El problema es que confunden el cargo con el encargo. Cargo con ese nivel de autoridad, con ese nivel de posición, con ese nivel que tuvieron los 2 apóstoles, no hay. Fueron 12 que Cristo puso. Y el mismo apóstol Pedro está diciendo acá cuáles son las condiciones. No puede ser un simpatizante, no puede ser aquel que tiene más like, no. Tenía que cumplir con esta función. Tenía que haber sido discipulado por Cristo mismo. Y yo sé que algunos me pueden decir: pero es que el apóstol Pablo no cumplió con esto y también fue apóstol. Sí cumplió, porque el apóstol Pablo se le apareció a Cristo varias veces, fue discipulado por Cristo. Desde el mismo momento que se convirtió, porque el que lo tumbó el caballo fue Cristo. Se le apareció a Cristo: a Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo cayó al piso y le dijo: Señor, ¿quién eres? Yo soy Cristo. Desde el mismo momento que se convirtió, ya Jesús se le venía apareciendo a Pablo. Por eso mismo dice que él, siendo el último de los apóstoles, no se debería considerar como apóstol, porque no tenía la dignidad, no se consideraba, o sea, se sentía indigno de ser apóstol. Y hoy día hay una cantidad de gente que dice que son apóstoles. No cumplen con los requisitos. ¿Por qué? Porque no se pueden cumplir con estos requisitos. Así como en Timoteo vemos los requisitos para que alguien sea pastor, en Timoteo están, que tampoco le paran en otro tema. Pero para el ministerio apostólico también hay requisitos. Esto es una acotación dentro de la prédica de hoy. Desde el día que Juan lo bautizó hasta el día que fue tomado de nosotros, el que salga elegido, ¿quién lo va a elegir? Ellos. No, lo va a elegir el Señor. Se unirá a nosotros, escuchen, como testigo de la resurrección de Jesús. Otro requisito muy difícil de cumplir. Muy difícil de cumplir. Porque cualquiera hoy día puede decir que vio al Señor resucitado. No, es que a mí se me apareció Cristo. Yo estaba orando en mi cuarto y yo vi una luz intensa que alumbró toda la habitación. Y cuando abrí los ojos, unos pies hermosísimos y me dio miedo y los volví a cerrar.
De eso hay bastante videos en YouTube. Pero ¿quién confirma eso? ¿Quién confirma esa visión? En el caso de los apóstoles, si uno de ellos decía, se me apareció Cristo, los demás tenían que confirmar eso, lo podían afirmar. Lo podían confirmar. Cuando Pablo después que se convirtió, que fue a los apóstoles a Jerusalén y se les presentó, les dijo, lo que pasó fue esto, se me apareció el Señor. Lo vi así, pasó esto, así. ¿Quién confirmó eso que estaba diciendo Pablo? Los otros apóstoles. Tenían la autoridad para confirmar eso o para rechazarlo. ¿Se dan cuenta? Por eso que tenían que cumplir. Y luego dice en el versículo 23, así que propusieron a 2 hombres. O sea, fíjense, de toda esa gente, solamente 2. Habían 2 candidatos. A José, a quien llamaban Barsabás, también conocido como Justo, y a Matías. Después todos ellos ¿qué? Oraron. Oh Señor, tú conoces cada corazón. Muéstranos a cuál de estos hombres has elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio, es decir, en el cargo. Pero yo quiero que usted entienda la separación entre cargo y encargo. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús en Mateo 28, en la Gran Comisión, valga la redundancia, le da la comisión a la iglesia de ir y predicar el evangelio a toda criatura. En el sentido del encargo de la tarea, todos somos apóstolos, porque nos están enviando a predicar el evangelio. Por eso es que el cristiano no tiene que esperar una autorización pastoral, el cristiano no tiene que esperar un ordenamiento de otro tipo para ir a predicar el evangelio. Usted no puede predicar el evangelio de la esquina, al vecino, porque ya usted está enviado. Usted está siendo capacitado y usted está siendo ya respaldado por el Espíritu Santo. En ese orden de ideas, toda la iglesia predica el evangelio. No necesitas más nada, necesitas aprender para que lo hagas bien. Orar y pedir la ayuda del Espíritu Santo. Y ya de ahí fluye. Por eso que en este punto en particular, la iglesia en general está de acuerdo prácticamente. Uno o 2, 3 detallitos. Pero el cargo como tal del apóstol, ahí sí la cosa cambia. Muchos hoy dicen, como yo lo acabo de decir, que son apóstoles, pero a mí la Biblia me dice otra cosa. Ahí me dicen otra cosa. Pero aquí dice que los apóstoles que oraron para ver cuál de los 2 iba a ser el escogido. Como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio, porque él nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde. Y fíjense lo que dice ahora el versículo 26, que fue como comenzamos diciendo. Entonces echaron suertes y Matías fue elegido para ser apóstol con los otros 11. La Biblia entonces define la suerte, te apunta directamente a la voluntad de Dios, porque dice que ellos oraron. Ellos no hicieron un ritual pagano, ellos no hicieron algo distinto. Ellos simplemente oraron a Dios y vieron cuál era el que iba a escoger. En el Antiguo Testamento había algo parecido a unos dados, para que usted me entienda la analogía. Eran como 2 piedras que usaba el sumo sacerdote. Esos dados los usaba para definir cuál era la voluntad de Dios. Pero era bajo este principio, no para ver el azar, no para ver el universo, no, era para que a través de ese instrumento ellos pudiesen saber cuál era la voluntad de Dios. Vamos a ver. Este es un tema que muchas veces no se predica hoy día, pero los cristianos, la iglesia tiene dudas. ¿Cómo manejo yo el tema de la suerte? ¿Cómo puedo yo entender esto? ¿Con qué explicación puedo dar si alguien me lo pregunta? Antes de eso, quiero que vayamos a Santiago 1:17. Santiago 1:17 dice: todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Así que todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios. Por lo tanto, esto a mí me enseña que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas y que todo lo que contribuye para tu bienestar espiritual.
todo lo que contribuye a que tú madures en el Evangelio, todo lo que contribuye a que el carácter de Cristo sea formado en ti, aunque en el proceso tengan que venir circunstancias que parecen aleatorias o de la casualidad, y no son casualidad, porque detrás de eso está Dios. Pasa que muchas veces estamos limitados y no vemos más allá de lo que tenemos delante, no podemos darnos cuenta, pero todo viene ¿qué? De parte de Dios, quien creó todas las luces de los cielos, el cual no cambia ni varía como una sombra en movimiento. Eso a mí entonces me da una seguridad y una tranquilidad total y absoluta. Que en el momento es difícil entenderlo o reconocerlo y asimilarlo, sí, totalmente. Es verdad, a veces cuesta, porque estamos en el momento de la incomodidad, del sufrimiento, de la agonía, de la desesperanza, etc. Pero detrás de eso, porque después cuando salimos de ese momento, vimos, wow, pero que yo no me di cuenta y sí, crecí espiritualmente, me afiancé en la fe, entendí este pasaje que no lo había entendido, esta promesa la viví, esta parte se hizo rema en mi vida. ¿Fue producto de qué? De esto. Entonces no hay casualidades en el Evangelio. En Cristo, como Hijo de Dios, no hay casualidades, no la hay. Los cristianos no podemos entonces aceptar la casualidad como parte de la vida, no. Nosotros entendemos y aceptamos el plan de Dios, que muchas veces no se nos va a revelar del todo, pero sabemos y estamos confiados de que su divina providencia tiene el control absoluto de toda nuestra vida. Eso es lo que nosotros aceptamos. Entonces la suerte no es una forma de buscar la vida de Dios. No. Debemos hacer lo que hicieron los apóstoles, orar. Eso fue lo que ellos hicieron. Eso fue lo que ellos hicieron. Eso no quiere decir que a lo mejor ciertas circunstancias lleguen a nosotros por culpa de nuestra negligencia. Ojo con eso. Porque esto entonces no anula nuestra responsabilidad. Hay cosas que podemos evitarlas. Sí, por ejemplo, voy a poner el ejemplo más sencillo. Si yo estoy manejando y yo estoy viendo que está el semáforo en luz amarilla, ya yo sé que va a cambiar a rojo. Si yo paso, ¿a qué me estoy arriesgando? A chocar, ya sea con otro vehículo o atropellar a un peatón, o que no pase ninguna de las dos, pero que me pille un policía de tránsito y me gane mi multica. Me voy a ganar mi mal rato, voy a perder tiempo porque por andar apurado muchos lo hacen y ahí sí van a llegar más tarde todavía porque no te vas a poder ir porque ahora tienes que esperarte que el funcionario te deje ir. Con tu multa, pero te va a dejar ir. ¿Eso fue culpa de la casualidad? ¿Eso fue culpa del azar? Esa es mi responsabilidad negligente e irresponsable. Entonces yo asumo las consecuencias. Ahora, que en medio de esa irresponsabilidad, que en medio de esa negligencia mía, consciente de lo que yo estaba haciendo, Dios pueda aprovecharlo para darme una enseñanza y corregirme en algo, sí es posible que ocurra. Y ahí es donde se ve el amor del Padre para con nosotros, que hasta en nuestra irresponsabilidad, que hasta en nuestra negligencia, Dios lo usa para formar el carácter de Cristo en nosotros, para darnos una enseñanza. Eso es grandioso. Eso Dios lo puede hacer. Entonces hay que ver las cosas como son. Eso puede ocurrir y va a ocurrir, y seguramente hasta ya te ha ocurrido y no te habías dado cuenta. Levítico 16. Vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento se manejaba este tema de la suerte. Ok, lo voy a leer desde el versículo 6. Esto está marcado dentro del día del perdón. Aarón presentará su propio becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y a su familia, y así serán justos ante el Señor. Luego deberá tomar los 2 chivos y los presentará ante el Señor a la entrada del tabernáculo. Después hará un sorteo sagrado, dice esta versión, para determinar qué chivo será apartado como ofrenda para el Señor y cuál llevará los pecados del pueblo al desierto de Azazel. Después, Aarón presentará como ofrenda por el pecado el chivo escogido por sorteo para el Señor. Al otro chivo, el chivo expiatorio, escogido por sorteo para ser enviado al desierto, lo mantendrán con vida delante del Señor. Cuando sea enviado a Azazel en el desierto,
el pueblo será purificado y así serán justos ante el Señor. Fíjense que en el Antiguo Testamento, en el antiguo sistema mosaico, donde se usaba todavía, estaba recién implantándose el tema de los sacrificios de animales, el sacerdote, en este caso el sumo sacerdote, echaba suertes. Pero no era una forma, otra vez al punto, de el azar, lo que salga de la casualidad. No, usaban la suerte con el fin de conocer cuál era la voluntad de Dios. Usaban un urim y un tumín, eran dos piedritas que eran parecidas a lo que hoy día es como una especie de dados, que dependiendo del resultado, ellos decían básicamente sí y no, este o este. Hoy día el azar se asocia más a veces hasta con el misticismo, ¿no? Con el esoterismo, pero en estos tiempos, fíjense que la suerte estaba asociada igualmente y estrechamente ligada a la voluntad de Dios. Hoy día, gracias a Dios, no necesitamos echar suerte, no necesitamos depender de la suerte. Hoy día podemos conocer la voluntad de Dios directamente cuando usted ora, cuando usted lee la palabra, porque su Espíritu Santo nos habla, nos guía a toda verdad. Y cuando en un momento no tienes la respuesta, tienes que confiar. Tienes que confiar que lo que te toque afrontar, lo que se te ponga por delante, aunque no lo entiendas, aunque no lo comprendas o aunque te sorprenda, tienes que saber que detrás está la mano del Padre, que no te va a soltar, no te va a soltar, está allí, pendiente. Pero fíjense que hasta en el Antiguo Testamento la suerte se usaba para la purificación del pueblo, porque esto se usaba, como lo dice acá, para el tema de los pecados, para quitar los pecados del sacerdote y del pueblo. Es decir, la gente buscaba a través de la suerte como un instrumento que Dios puede usar, saber cuál era su voluntad. Entonces, ¿los cristianos son suertudos? Algunos de los de afuera lo ven así como, wow, qué suerte tuviste. Porque es la única manera que ellos entienden que como que el universo te favoreció. Qué suerte tuviste, mira, que no te tocó esto, no te tocó lo otro. Ellos lo ven de esa forma. Pero nosotros no lo abordamos de esa manera, sino que vemos la providencia de Dios, su gracia inmerecida sobre nuestra vida. Vamos ahora a ver otro momento en el que en el Antiguo Testamento apareció la suerte. Vamos al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 19. Ya Jesús estaba crucificado, estaba colgado en el madero, estaba ya en sus últimas horas de vida. Y el versículo 23 dice acá: una vez que los soldados terminaron de crucificarlo, es decir, recuerda que tenían que clavarlo en la cruz, tenían que clavar el letrero que arriba, el letrero decía el crimen que había cometido esa persona y por la cual lo estaban ejecutando, y colocaron la famosa frase INRI, que realmente decía pues Rey de los Judíos. Eso fue lo que colocaron allí. Y ya lo habían levantado, así que estaban ya simplemente esperando que muriera. Y los soldados, una vez que terminaron de crucificarlo, tomaron la ropa de Jesús y la dividieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. También tomaron la túnica, la cual no tenía costura y había sido tejida de arriba abajo en una sola pieza, es decir, era una buena túnica, una buena pieza, por eso el valor de no la quisieron dividir. Así que dijeron, en lugar de rasgarla, tiremos los dados para ver quién se la queda. Y fíjese lo que dice acá ahora. Con eso se cumplió la escritura que dice: se repartieron entre ellos mi vestimenta y tiraron los dados por mi ropa. Así que eso fue lo que hicieron. Es decir, hubo un cumplimiento profético. Esto está en el Salmo 22:18. Una profecía relacionada a Cristo, específicamente en su momento de crucifixión. Fíjense que hasta en ese mismo momento se estaban cumpliendo profecías anunciadas hace más de 1000 años atrás con Cristo. Y hubo que la suerte echada sobre la ropa de Cristo. En este caso es parte de los soldados romanos. Y esto es muy simbólico, ¿sabe? Porque Cristo murió desnudo completamente.
Lo que pasa es que en las representaciones de películas no te van a poner un actor desnudo en pantalla, evidentemente, pero mirando el Evangelio entendamos que él murió completamente desnudo, cuerpo totalmente macerado, mayugado, golpeado, lacerado, ensangrentado. Era algo bastante duro de ver a una persona en estas condiciones. Pero aquí lo relevante es que dice que en su ropa echaron suertes para ver quién se la quedaba. Cumpliendo así una profecía, ¿qué nos dice eso entonces? Que encima de la suerte estaba la voluntad de Dios. Por lo tanto, nosotros no necesitamos creer en la suerte, porque eso nos puede llevar a minimizar el plan de Dios sobre nuestra vida. Nosotros creemos en Dios y afirmamos entonces completamente su voluntad y su plan sobre nosotros. Y por eso le buscamos completamente. Pero aquí vemos entonces que mientras que a Jesús le quitaron la ropa y le sortearon suerte sobre su ropa para ver quién se la quedaba, para nosotros ahora como iglesia recibir una vestidura blanca, una vestidura en la que no se echa suerte, una vestidura en la que representa esa santidad, representa esa gloria, representada gracias a esa sangre derramada en esa cruz. Fíjense que todo lo relacionado con Jesús a nosotros nos trae un beneficio. A Cristo le pusieron una corona de espinas sobre su cabeza, algo muy doloroso incrustado sobre su cabeza, para que tú y yo podamos tener una mente libre, una mente santa, una mente que pudiese albergar la palabra de Dios, una mente crucificada también con Cristo, que agarra la maldad con la que muchas veces la carne quiere manifestarse y la lleva a los pies de Cristo, la lleva a la cruz. Mientras que Jesús estuvo desnudo, exponiéndose a la humillación de la gente, a los escupitajos, a los malos ojos de las personas, a la arrogancia del ser humano. Los líderes judíos ahí, bien hecho que te mataron por blasfemo. Otros lo miraban avergonzado, otros se burlaban. Mira este que decía que era el maestro, mira este que hacía, míralo ahí ahora colgado. Tú y yo podemos estar vestidos de justicia. Podemos estar vestidos de santidad, podemos estar vestidos con dignidad, podemos estar vestidos ahora con una ropa espiritual que honra al Señor. Por eso que en Apocalipsis, el famoso pasaje dicho en la iglesia de la Odisea, que ni eres frío ni eres caliente, te vomitaré. En ese pasaje, vamos a leerlo. Vamos a Apocalipsis. Ese no está entre mis notas, pero el Señor sí lo quiere que lo leamos. Dentro de este mensaje, esta es una de las iglesias que recibe el cuestionamiento más fuerte, el reproche más fuerte de parte del Señor, lo recibe esta iglesia. De aquí es donde sale esa famosa frase que dice: por cuanto ni eres tibio ni eres caliente, y te vomitaré de mi boca. De aquí sale a esta iglesia. Pero aquí quiero resaltar algo relacionado algo diferente relacionado a este tema. Dice el Señor en el versículo 15: yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices: soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada, y no te das cuenta que eres un infeliz, un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Fíjense las palabras tan duras, y me gusta como dice esta versión porque como que lo pone como un poco más crudo, más duro, este reproche que el Señor le hace a la iglesia de la Odisea. Pero le dice: estás desnuda, iglesia. Espiritualmente hablando, no podemos estar desnudos, porque ya Cristo sufrió la desnudez por nosotros, para que tú y yo tengamos una vestidura resplandeciente, una vestidura limpia, santas. Entonces, estar espiritualmente desnudo es un problema. Es un problema. Se lo dice el Señor a la iglesia, porque este es un mensaje a la iglesia de la Odisea, dice el título arribita del versículo 14. Mensaje a la iglesia de la Odisea. Porque Cristo estuvo desnudo. No tenía cómo cubrir su condición. Porque sobre su ropa echaron suertes. La suerte fue echada sobre su ropa, para que tú y yo no dependamos de la suerte, para que tú y yo tengamos una vestidura establecida, puesta por la voluntad del Padre, que le agrada al Hijo, porque somos la novia que se va a casar con el Hijo. Entonces, acá vemos entonces que
La suerte no es un instrumento para nosotros, no es una forma de nosotros ver, sino es la fe la que hemos recibido, la fe. Mientras que el mundo sí cree en la suerte, cree en el azar y cree que depende de la decisión del universo o de cualquier otra filosofía rara que tengan, extraña, pagana, nosotros no confiamos en la suerte. Nosotros vemos la mano de Dios en todas circunstancias. Vemos que toda dádiva y todo perfecto proviene de lo alto para nuestra vida, no viene del destino. No, yo no me trazo mi destino, yo busco al que lleva mi destino para que me guíe, que es otro tema. Yo le clamo al que tiene el control de mi vida para que me ayude a pasar lo que Él ha permitido que pase. Es diferente. Vamos a cerrar. Este mensaje no era largo, pero estos son estos tipos de mensajes que le traen luz a la iglesia, traen esa claridad. Okay. Aquí quiero terminar. Lucas 9. Cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Les dio las siguientes instrucciones: no lleven nada para el viaje, ni bastón, ni bolso de viaje, ni comida, ni dinero, ni siquiera una muda de ropa. Por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Y si en algún pueblo se niegan a recibirlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. ¿Jesús estaba siendo místico? No. ¿Jesús estaba siendo esotérico acá con esta declaración? No. Jesús aquí simplemente lo que le estaba diciendo a los apóstoles es: encomienden el destino de estas personas en manos de Dios. Esa es la enseñanza, la interpretación detrás de esta declaración, que las diferentes traducciones ponen suerte, para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Es decir, le está diciendo: ustedes ya cumplieron con llevarles el mensaje que yo les estoy diciendo y que ustedes tienen que transmitir. Lo que esas personas ahora tomen de querer rechazar o no el mensaje, ya eso no es responsabilidad suya ni mía. Es el Señor, es el Padre el que va a determinar el destino final de estas personas. Entonces, decirle acá en esta parte que nos abandonan a su suerte es porque nosotros los seres humanos no tenemos realmente la capacidad de labrarnos un destino, porque yo no puedo ver, como que si estoy agarrando el GPS para ver para dónde voy, porque no veo, eso solamente le toca al Señor. Entonces cuando Jesús dice acá, para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte, es lo que les está diciendo es que ya ustedes no tienen responsabilidad porque ustedes cumplieron con darles el mensaje. Ya eso le toca es al Señor, que es el que lleva el destino de todo en sus manos, definir qué va a pasar con esa persona. Por eso dice a su suerte, porque le está diciendo que ustedes no saben lo que va a pasar con ellos, déjenlo quieto. O sea, ya olvídense de esa responsabilidad. El que creyó, creyó, el que no creyó, no creyó. Ustedes cumplen. Y es exactamente lo que pasa con nosotros los cristianos. Lamentablemente la iglesia se enfoca mucho en precisamente el resultado porque se siente responsable. No, pero es que si esta persona no me acepta el mensaje, me tiene que aceptar el mensaje, o sea, porque siente un sentido de responsabilidad. No lo tenemos. Si no lo tuvieron los apóstoles, menos lo voy a tener yo. Tu responsabilidad y mi responsabilidad es exactamente la misma que Jesús enseñó acá a los apóstoles. Vaya, confíe que el Señor le va a proveer lo que usted necesita, pero haga el trabajo. Vaya y lleve el mensaje del reino de Dios. El que te recibió, gloria a Dios. No te lo recibieron, gloria a Dios también. Porque ¿sabe lo que pasa? Que la iglesia cree que si alguien no se salva, Dios no es glorificado. Dios se glorifica en la salvación y también se glorifica en la condenación de una persona. ¿Por qué, pastor? Porque usted dice eso. Porque en la salvación Dios está mostrando su misericordia, porque Él es misericordioso. Pero en la condenación Dios se está glorificando porque Él es justo. ¿Y la paga del pecado cuál es? La muerte. Entonces Él condena y Él está mostrando entonces que Él es lento para la ira. Pero cuando se molesta, cuando se acaba el tiempo, Él juzga como juez justo y santo que es. En ambos casos, Él se está glorificando. Él se está glorificando. Entonces a nosotros lo que nos toca es hacer exactamente esto que dice acá. Confiamos en la providencia de Dios para predicar el Evangelio y dejamos, como lo dice acá,
Si en algún pueblo se niegan a recibirlos, es decir, no reciben el mensaje, o simplemente como ya pasaba, es que ustedes son cristianos, no, nosotros no queremos nada con ustedes, fuera de aquí. Bueno, sacúdanse el polvo de los pies al salir. Es decir, una forma de decir, ya yo no tengo responsabilidad acá, ya yo cumplí. No quisieron ni siquiera dejarnos entrar, no quisieron ni siquiera permitirnos que le digamos el mensaje, para que por lo menos tengan, bueno, está bien, ustedes verán a su suerte. Ustedes ya se encomiendan, los encomiendan al Señor, Él sabrá lo que va a hacer con esa gente, con ese pueblo en este caso, es más radical. ¿Y qué dice acá el versículo 6? Entonces ellos comenzaron su recorrido por las aldeas para predicar ¿qué? El Evangelio, por la buena noticia, como dice aquí, y sanar a los enfermos. Ahí está. Eso es lo que quiere decir este pasaje, que pues puede resultar un poco confuso. Que puede resultar un poco confuso. También es un buen pasaje. Eclesiastés 9:11 dice: observé algo más bajo el sol. El corredor más veloz no siempre gana la carrera, y el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. Los sabios a veces pasan hambre. Los habilidosos no necesariamente son ricos. Y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida. Todo depende de la suerte, de estar en el lugar correcto en el momento oportuno. Salomón también aquí, aparte de la inmensa sabiduría que tenía, precisamente se dio cuenta de que muchas veces el prepararse para algo no garantiza el éxito que la persona espera. Y que muchas veces, más bien por la persona estar en un lugar de forma correcta y en el momento oportuno, se le pueden abrir puertas que él no esperaba. ¿Y qué se ve allí? La mano de Dios. ¿Por qué Dios permite eso? Para que precisamente no nos enorgullezcamos y no digamos, no, porque es que yo soy bueno haciendo tal cosa, es que yo soy un crack, que yo soy la tapa del frasco, para que no nos sintamos la última pexicola del desierto. Dios lo permite así. Por eso Salomón dice, es cuestión de suerte. ¿Por qué? Porque detrás está la mano de Dios. Por eso que Dios bendice tanto al que no es nada o al que no ha logrado mucho, como al que sí tiene aptitudes y habilidades. Y a los dos les permite la frustración. ¿Para qué? Para que no dependan de sí mismos, sino para que le busquen, para que le glorifiquen y para que dependan de Él. Por eso Salomón dice acá, no siempre el más rápido gana la carrera. Por eso dice que no siempre el guerrero más fuerte gana la batalla. Por eso no el más habilidoso es el que tiene más billete. O sea, no, es que este es un lince, este es un pega, con los negocios, y está más quebrado que Saúl Canelo. Porque Dios lo permite así, para que le llegue su suerte en un momento determinado. ¿Para qué? Para que le busque, para que dependa del Señor y el Señor le guíe. Yo he escuchado muchos testimonios de exactamente que me reflejan esto. Hermanos que durante un tiempo tienen un buen currículo profesional, sí, pero no pegan una, como quien dice. Llegaron a Cristo, empezaron su proceso de conversión, empezaron a dar fruto y el Espíritu Santo los ha guiado. Anda a tal lugar. Señor, porque voy a ser ahí, si ahí no hay nadie, ahí nadie me conoce. Anda a tal lugar. Y la persona va en obediencia. ¡Pum! Se le abre una puerta. Se le abre una puerta. Dios usó a la persona de mantenimiento, Dios usó al vecino, ¡pam! Conexiones divinas. ¡Pum! Se le abrió tremendo trabajo. Se le permitió a la apertura, algo que no había logrado durante mucho tiempo antes de Cristo, en cuestiones de segundos, sí lo pudo lograr. Pero fue por su habilidad, no fue por Dios. Esa fue la suerte que tuvo ese día. Que no fue suerte como algo al azar, como ya lo estamos dando cuenta, sino que fue Dios detrás. Fue Dios detrás. ¿Está mal entonces prepararse? No, no está mal prepararse. El problema es cuando confiamos más en nuestra preparación que en la ayuda del Señor. Ese es el gran detalle. Ese es el gran detalle. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta acá. Porque definitivamente que la suerte para el cristiano no es como el mundo piensa.
no es como el mundo lo ve, sino que la providencia de Dios llevando los hilos de todos los acontecimientos de su vida, tanto para formarlo como para bendecirlo, y en cada suceso en la que Dios inclusive sabe que podemos ser irresponsables, que podemos ser negligentes, que podemos ser, como decía mi abuela, que puede descanse, cabezadura en la vida. Dios usa eso precisamente con un fin mayor. Y ahí es donde podemos darle la gloria al Señor. Podemos darle las gracias al Señor. Así que vamos a orar. Definitivamente usted no está aquí por suerte. Amén. Gracias, Señor, por tu bondad, porque podemos darnos cuenta de que no dependemos de la suerte como algo místico o esotérico o al azar, ni que tampoco labramos nuestro propio camino para darnos suerte. No necesitamos de un amuleto tampoco para que nos traiga suerte, sino que confiamos en tu providencia completamente, sabiendo, Señor, que tú controlas cada detalle, Señor, porque si hasta tú puedes definir y decidir el resultado que van a arrojar unos dados cuando se echan, ¿cómo no vas a definir y no vas a decidir toda nuestra vida? Por eso nosotros confiamos en ti, Señor Jesús, en tu voluntad, sabiendo, Dios, que tú siempre quieres lo mejor para nosotros porque proviene de tu mano, y que tú quieres que seamos más dependientes de ti cada momento, que tú nos das habilidades, que tú nos das estrategias, que tú nos das capacidades, pero tú quieres que dependamos más de ti en la medida en la que más nos das, y que no nos volvamos orgullosos y dependientes de esas habilidades que tú nos das, de esas habilidades que tú nos permites adquirir. Y que por eso muchas veces llega la frustración, para que nos demos cuenta que podemos estar siendo engañados por nuestro propio corazón, desviados, Señor, de tu dependencia, y que así como los apóstoles oraron, Señor, y creyeron que tú le ibas a guiar en todo momento, de igual manera nosotros debemos seguir ese camino, seguir ese ejemplo de oración, de dependencia, de guía, Señor, para que esa suerte que el mundo dice que la iglesia tiene muchas veces no es tal, sino tu providencia, tu respaldo, tu apoyo, Señor, tu gracia en medio de nosotros. Señor, bendice a tu iglesia, que esta palabra dé fruto al 100%, Señor, que este mensaje haya sido de edificación para muchos también, que quizás tengan dudas al respecto, no saben cómo abordar este tema, Señor, que esto les pueda traer iluminación en sus almas y en sus mentes, Señor, para que se afiancen en tu palabra, Señor. Gracias, Jesús. Amén.